Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Rosy Cervantes del Clan y ahora les vengo a hablar acerca del coronavirus y las pandemias que ha habido a través de la historia de la humanidad. Empecemos porque las enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo atacaban a toda una población eran capaces de atravesar fronteras y convertirse en pandemias, así como ahora ha pasado con esta. No es la particularidad de que nunca se hubiera dado o que antes, por falta de tecnología del hombre, pues no había vuelos y no era tan rápido el contagio. Pero por las vías comerciales se llegaba a diseminar estas pandemias, ¿no? Cambiando el destino de los lugares y las personas que se veían afectadas por ellas. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas formaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba varias de las regiones del planeta, se convertía en una amenaza para la población y se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasamos aquellas brevemente que pusieron en jaque a la humanidad. La primera que tenemos documentada como historia es la peste de Justiniano. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, perdón, ¿le suena? Una ciudad de casi 800,000 habitantes a una velocidad vertiginosa. Y de ahí todo el imperio, incluso el propio Justiniano, fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de más de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en el que el número de muertos superaba el de los vivos, imagínense. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del Imperio Bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. Otra pandemia de la que tenemos documentación es de la peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad, fue a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes, sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, se convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente el de las ratas, que durante la Edad Media convivían en grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas, lo que pasó ahora en los aviones, ¿no? Bueno, no se transportaron ratas, pero sí el virus del contagio. Portando el virus consigo, se diseminó. Los números que dejó tras de sí esta pandemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores de la península ibérica, habría perdido entre el 60 y 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 8 a 30 millones de personas. La viruela, la llamada viruela o virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10,000 años, es la causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecieran en la piel a quien la sufriera, una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%,
se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar por el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primer vacuna. Primero, Aylan Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. Y en 1977 se registró el último caso de contagios del virus, que desde entonces se considera extinto. La gripe española es otra de las pandemias que en marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente, en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra, y la información sobre la pandemia circulaba con libertad. A diferencia de los demás países implicados en la contienda, que trataban de ocultar los datos, esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo casi al tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no se daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que se perdieron cerca de 100 millones. Pasemos a la gripa asiática, registrada por primera vez en la península de Yunnan, también en China. El virus de la gripe H2N2, de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe, a pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, y esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. Pasemos también a la gripe de Hong Kong. Tan solo en 10 años, después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe AH3N2 fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido a la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Tenemos también el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual es la del VIH, más conocido como SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981, desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto de fluidos corporales, lo sabemos casi la mayoría, a pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori, que otros virus como la gripe, que el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Y bueno, pues lo importante de esta contingencia es equilibrar el pensamiento. Tan malo es que te dé paranoia, te paralice, te acabe anímica y emocionalmente, como también la incredulidad. Las dos cosas pueden ser peligrosas, mucho ojo con eso, y pues
buena suerte con este encierro en el que puedes ser productivo, si así lo quieres, y por hoy es todo. Muchas gracias, los esperamos el próximo jueves. Que estén bien. Bye.